Onda chicos, seguimos con Danny Gamer y el día de hoy nomás le damos una pausa a lo de las máscaras y pues bien, los audífonos son bien chafa. Traté de hacer un video con esto, no se pudo porque este micrófono parece que es del Temu y pues entre todas esas peleitas y todo eso se escuchaba que yo andaba hablando en árabe con un micrófono de Rusia Temu y pues voy a usar estos audífonos en mis videos porque los otros pues no estaban muy buenos. Y pues están chidos. Nada más quería decirles de que si notaban algo raro en la voz, en mi voz, pues iba a ser de que tenía estos audífonos. Ay, miren, esta cama gigantesca. Y pues, sí. Chao.